Bienvenidos una vez más al canal de YouTube del Instituto Cervantes de Manchester y Leeds. Tenemos esta tarde una cita con la literatura dentro del programa de literatura contemporánea en la que tratamos de acercarnos y demostrar al público las óperas primas de algunos de los escritores que están destacando en la actualidad literaria hispana. Esta tarde tenemos el honor y el privilegio de poder presentar a José Jiménez Fernández, que es un autor valenciano, políglota, que ha viajado bastante porque ha pasado más de media vida fuera de España. Estudió Filología Hispánica en la Universidad de Copenhague y vivió en esta ciudad durante 10 años. Posteriormente se ha trasladado aquí, al Reino Unido, donde reside actualmente y continúa su trabajo como profesor de lengua en un instituto de secundaria de Londres. Es obviamente un amante del crimen, de las novelas danesas, los cafés y también del sushi. Uno de los aspectos que queremos destacar también de la obra y de este proyecto es que se trata de un libro de autoedición y que en muy poco tiempo se situó entre los libros más vendidos de Amazon en la categoría de thriller. Estamos ante un libro magistral de suspense en el que se trata una temática de investigación. Megan, que descubre, la informan del asesinato de su tío y que a raíz de esto pues su vida se va a ver totalmente perturbada y ahí van a aflorar una serie de rasgos psicológicos de inestabilidad, de momentos de tormento que están narrados de manera magistral en el libro. Pero yo no les voy a contar la historia, no es el objetivo de esta presentación, sino de tener un diálogo con el autor. Y para ello me voy a permitir leer los dos breves primeros párrafos del libro, en los que creo que se resume de manera fantástica algunos de los puntos esenciales de la novela que vamos a tratar también después. Una muerte imperfecta. Lunes 9 de enero de 2006, hora 8:27. El final de esta historia empieza aquí, un lunes cualquiera de un gélido enero. Siempre habrá un antes y un después de esa fatídica semana separados, quizás por la visita inesperada de la policía. Me despierta un fuerte olor a sudor. Estoy enredada entre sábanas y trato de sacar la cabeza y respirar un aire más limpio. Anoche olvidé cerrar las cortinas y la luz de la mañana es intensa. Vuelvo a cerrar los ojos y extiendo la mano hacia el borde de la cama, pero está frío. Tom ha dejado ya de dormir conmigo. Bueno, José, como decía, creo que en estos dos breves párrafos encontramos el perfil psicológico fundamental de una persona que siente el frío de la soledad. Alargo mi mano y noto que John ya no está, y que el sentido del frío, el gélido enero, la fecha, la concisión con que están narrados estas pinceladas, pues es lo que se va a ver a lo largo de la novela, y que con algunas preguntas lo que vamos a querer es que las personas que nos van a escuchar pues tengan el interés de leer la novela, que realmente es fantástica. Estamos ante una novela psicológica cuya protagonista tiene que hacer frente a la muerte extraña de su tío Paddy. Se trata de un libro que engancha al lector desde el primer momento, una historia trepidante y sorprendente y que ha tenido una buena acogida por la crítica y sobre todo por el público, un libro muy vendido. Para este ambicioso trabajo, ¿cuál fue el origen del libro? ¿Cómo ha sido el proceso de creación que ha dado lugar a Una muerte imperfecta? Bueno, primero, buenas tardes y gracias por invitarme aquí a la entrevista. Para mí también es un honor poder ser parte, ¿no?, de
del Instituto Cervantes, Manchester. Pues Una muerte imperfecta empezó como un juego. Yo soy un lector ávido, me gusta mucho leer, siempre que puedo, pues un rato intento sumergirme en alguna historia. Y entonces quise de alguna forma saltar el río y pasar a otra parte y escribir. Y escribir la historia que a mí me hubiera gustado leer. Como empezaba con un juego, un hobby, pues dedicaba un poco de tiempo por aquí, por allá, pero empecé a picarme la curiosidad, ¿no? Y a leer pues cómo se crea un personaje, cómo se escribe la historia, cómo se crea la escaleta, las escenas. Y empezó ya pues a obsesionarme, y me refiero a que, bueno, pues estaba en el coche, iba a trabajar, tenía a Megan en la cabeza, tenía a Tío Paddy, tenía a Tom, tenía muchas ideas que luego cuando escapaba en un momento, pues las escribía, y entonces se convirtió pues en algo mucho más sólido. Tardé unos años en escribir Una muerte imperfecta. Así surgió. Bueno, en la novela, por eso la cuestión de las fechas es muy importante. Transcurre en solamente 8 días, ¿eh? En una semana de enero del 2006. Es un desafío, ¿no? El construir toda una trama en un libro que tiene más, casi 300 páginas, o Y algo, 303 para ser más exactos, sí. 306. Y que los acontecimientos se van, corren con el diálogo interior, con los personajes, pero en una semana, ¿no? Sí. Entonces, este proceso creativo, ¿no? Acotado solo en una semana, ¿te resultó especialmente difícil? ¿Por qué en un corto periodo, en un periodo de tiempo tan corto? Porque yo creo que tenía más realismo hace una semana. Cuando trabajé con... Es decir, la historia en sí, para mí era una imagen que tenía en la cabeza. Era la última situación, es decir, el capítulo, uno de los últimos capítulos. Uno tenía muy claro cómo iba a terminar, pero no sabía cómo iba a empezar la historia. Entonces, cuando empecé escribiendo la historia, antes de crear las escenas, el desarrollo de cada escena, pues vi que funcionaba bien en tan poco tiempo porque me permitía de alguna forma explorar la parte emocional del personaje. Claro, si esta historia la alargas, en vez de ser pues 7 días, son 7 meses, pues es muy obvio, muy posible que Megan o cualquier personaje pues hubiera reaccionado de forma diferente. Yo creo que esa presión me servía, era un beneficio para la historia. Era Por un eso, aliciente, ¿no? O sea, era un facilitador más que sí, 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 sí. un desafío. Y la novela, ¿cómo la definirías? ¿Qué género, no? ¿Es una novela policíaca, una novela de misterio? Se llama, bueno, ¿Cómo la definirías? es un... Yo le pongo el nombre de Estado por casa, que es una novela retorcida, es un estilo retorcido, ¿no? Pero bueno, digamos que es un thriller, lo que se conoce por thriller, un domestic noir, creo yo que es la palabra más adecuada, es decir, un evento, podemos llamarlo crimen, no tiene por qué haber una muerte, donde sucede dentro de estar por casa, es decir, el detective que se conoce, bueno, pues el policía no está, lo que está es la propia persona, pues o una mujer o un estudiante, alguien de estar por casa en una investigación de estar por casa que te lleva a una situación muy, muy extrema que de alguna forma podemos decir que le podría pasar a cualquiera. Sí, esa no es la clave, ¿no? El matiz con respecto a la novela negra policial, digamos, más tradicional, ¿no? Se construye la trama a través de un personaje que podía ser cualquiera de nosotros Exacto. y que no necesariamente tiene un vínculo con el mundo de la investigación policial. Pero al mismo tiempo, también por tu biografía y por tus intereses, tiene un vínculo con lo que es podríamos decirlo sin ánimo de exagerar, con el boom, ¿no? De la novela negra escandinava, ¿no? Sí, podríamos encajarlo así. Yo creo que con los años será más fácil para dentro de 10 años poder encajar ese tipo de novelas. Sí,
Es una novela de corte realista, es muy real, sin entrar en esta... Hay policías, como tú sabes, que hacen una investigación, pero realmente todo pasa dentro de un círculo familiar. Y por eso yo sé que hay diferentes conceptos, se han llamado domestic noir, otros le llaman thriller doméstico, incluso se podría cuestionar si realmente es un thriller en el sentido general de lo que, de lo que se consideraba thriller históricamente, ¿no? Que es estos policías, estas carreras de coche, no lo hay. Es decir, aquí lo que es esa montaña rusa es más una montaña rusa emocional. Sí, es sobre, ¿no? El factor psicológico, no es una novela psicológica, ¿no? Sí, Y en ese sentido, quizá pudiera haber algún paralelismo, no sé si te lo han planteado anteriormente, con las obras de Patricia Highsmith, donde hay siempre una trama que nos engancha desde el principio de sus novelas y con el factor de la duda, del tormento psicológico. Eso yo creo que debe ser muy difícil, sobre todo porque tu biografía, hasta donde yo sé, no tiene tampoco y no necesariamente tiene que ver con el escritor, con su obra, pero bueno, puede haber una, que en el caso de Patricia Highsmith es bastante claro, ¿no? El narrar, poner voz a una mujer atormentada, ¿cómo llegaste a ello? ¿Cómo se ¿Cómo lo llega a construiste? escribir la Creo que voz? ese sí que es un desafío, ¿no? Sí, es decir, yo tenía muy claro cómo terminaba la historia, ¿no? Entonces, pues es un poco experimentar. Y entonces fui buscando algún personaje que encajase con la historia. O si hacerlo en España, aquí la historia pasa en el sur de Inglaterra, porque básicamente he vivido aquí ya muchos años, ¿no? Y me siento más cómodo. Cuando empecé a escribirlo, tienes, como escritor, pues puedes escribir pues, en la primera persona, en la tercera persona, en el pasado, en el presente. Empecé a fermentar, de alguna forma, quién podría tomar protagonismo en esta trama. Empezaron a surgir personajes y Megan se quedó como el personaje con el que me sentía, con el que sentía como escritor que podría darle voz, le podría dar una voz a esta historia. Si hablamos del personaje, si quieres que hablemos de Megan, cuando yo escribí Una muerte imperfecta, pues escribí para mí. Yo sé que puede sonar un poco cliché, que bueno, que todo escritor escribe para que lo lean. En un principio no lo hice así. Es cierto que al final, pues el año anterior a yo publicarlo, pues sí que tenía ese gusanillo de si el libro podía llegar a una audiencia, si hubieran lectores que quisieran leer Una muerte imperfecta. El personaje no es un personaje que sea agradable, no es simpático, pero es un personaje empacético. Es decir, el lector va a empatizar con Megan, pero no va a simpatizar. Y eso era algo que era un riesgo que como escritor tomaba, porque un escritor ya cuando quieres lanzar el libro y que la gente lo lea, pues quieres que el lector vaya a leer a alguien que le caiga bien. No tiene por qué caer bien Megan, pero sí que tenía que ser honesto con el personaje, porque pensé mucho en cómo darle matices con un tono más humorista, con más humor, más agradable. Pero luego también pensé en lo siguiente, ¿quién no ha tenido una semana malísima, donde no eres tú, es un monstruo ahí? Ya, es alguien desconocido. Alguien desconocido, que incluso tú mismo te planteas, pero bueno, ¿qué hago yo haciendo estas acciones? Y eso era lo que me parecía interesante. Sí, hablando así de literatura, libros muy conocidos que tienen más o menos el mismo tipo de personaje es Una chica en el tren, el archiconocido que se ha hecho películas. Este, por ejemplo, creo que se llama Megan también, ahora que recuerdo, pero leí hace muchos años y conocí a Paula en unas entrevistas que le hicieron en Norwich. Fui hace un par de años. Pues la premisa, para quien no haya leído el libro, es una mujer alcohólica es testigo de un crimen en un momento de, ¿cómo se llama en español? Blackout, cuando está borracha, ¿no? Y esa es toda la trama. Ahora, tú vas a leer una chica en el tren, no querrías tener a esta protagonista como amiga, pero empatizas con el dolor que está pasando. Uno puede sentir una cierta solidaridad, ¿no? También Sí, con el malestar de esta mujer. exacto. Entonces me parecía que era más importante conseguir que el lector empatizara con el personaje que simpatizara y crear algo que quizás podía ser un poco cartón piedra dentro de la historia.
por querer darle unos matices que no iban con la historia. Bueno, pues también es una pregunta que se hace casi siempre a los escritores, ¿no? Porque antes de ser escritor, se es lector o gran lector y Sí. se escribe o se puede dejar de escribir, pero difícilmente se puede dejar de leer. Bueno, ¿cuáles son los escritores o novelas que te han inspirado o los escritores que más te han marcado? Sé que es una pregunta un poco difícil, ¿no? Sí, Porque, sí. digamos, brevemente, decías, bueno, dígame cuáles son las maravillas del mundo. Pues sería una lista enorme, ¿no? Pero bueno, es difícil, pero bueno, alguna pincelada de los autores o de las obras que te han podido inspirar o que te gustan más también. Yo, es decir, mira, yo por ejemplo en mi carrera de filología yo estudié mucho a García Márquez, pero no tiene nada que ver con La muerte imperfecta. Me parece que lo que él crea es algo sublime, ¿no? En la literatura. A mí me gusta leer libros donde el autor se enamore de la historia, no de sus propias palabras. Y me gusta explicar por qué. Yo me gusta leer libros que tengan una trama que no necesariamente tiene que ser una literatura fantástica, pero que me enganche de tal forma que yo no pueda soltar el libro hasta que no sepa cómo termina. Entonces, autores así, pues te puedo decir nombres de autores que he leído que me ha pasado eso y que no son conocidos. Hubo uno, por ejemplo, hace muchos años, que sí que me marcó y lo tengo muy presente, que escribió, he leído mucho en inglés, todos estos libros los leo en inglés, era Before I Go to Sleep, que luego la traducción al español creo es No confíes en nadie, que es una mujer que se anda por la mañana y no recuerda los últimos 7 u 8 años de su vida y que también se ha hecho película. Y me parecía curioso porque este autor, este hombre era su primer libro, tuve curiosidad por saber quién era y era pues un enfermero en Londres que ahorró un dinero y hizo un máster. Tengo el libro. Tienes el libro, lo has leído. Bueno, pues a mí, yo me acuerdo hace años que estaba con ese libro, estaba haciendo la cena y tuve que parar el fuego para la cena porque quería terminarme las últimas 80 páginas. Esos son los libros que a mí me gustan. Tengo ese, hay una autora irlandesa, siempre me olvido, pero creo que se llama Liz, L-I-Z, Liz Nugent. Esta también es primeriza, creo que fue el segundo libro el que yo leí de ella, que se llama Lying in Wait, que tiene como un doble sentido, line, mentir, o line, tumbarse, creo, así como lo entiendo yo, que hace un personaje, recrea a una madre, con un amor de madre que es realmente retorcido. Y esos son esos libros que me gustan. Puedo decir, bueno, yo he leído también los clásicos como Raymond Chandler, el primero que hizo, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, pero tenía el personaje Philip Malone, como El cartero llama dos veces, también lo leí, son muy buenos. Elmo es otro autor también que más O que sea, que eres escribir... un lector, claro, ya lo has dicho, ¿no? Que te encantan los libros que tienen una trama definida y que capturan la atención Sí, sí, hasta el final. sí. Sin renunciar, claro, lógicamente, al estilo, a la importancia del lenguaje, de la forma, pero no como un objetivo en sí, sino que la trama, lógicamente, pues es un punto fundamental en tus gustos literarios. A lo largo de la trama del libro, de Una muerte imperfecta, como buena novela psicológica, encontramos una serie de pistas que nos van aclarando algunos aspectos que se desenlazan al final del mismo. ¿Qué plan de escritura has llevado, no? O sea, es decir, ¿construiste toda la arquitectura del libro o se fue desarrollando? ¿Cómo el plan de escritura, cómo lo diseñaste? Pues hay escritores que escriben así en plan lo que salga, ¿no? Y yo no puedo. Los llaman, les ponen diferentes nombres, los jardineros, los arquitectos. Yo lo que tenía era escribir la historia, escribí cómo iba a terminar y a partir de ahí fui rompiéndolo en escenas que aportasen una pequeña pieza al puzzle. Y todo lo tenía como muy medido, es verdad, pero una vez que tenía cada escena, pues me daba libertad para poder desarrollar los personajes, para que saliesen sus voces en los diálogos.
Y es así como fui construyendo Una muerte imperfecta. Necesitaba saber cómo pasaba cada historia. Me parece que para mí es muy difícil escribir un thriller sin saber cómo va a terminar. Lógicamente. Bueno, y Megan, la protagonista, ¿no? Y es una persona que, además de las traumas y de la crisis, pues también tiene una crisis vital, ¿no? Porque está en la época premenopáusica o menopáusica, Sí. tiene traumas de infancia y establece todo un diálogo interior, ¿no? En la historia. Y la construcción de la personalidad de la protagonista, ¿hay algún personaje o alguien que tú conocieses que tenga o que tuviese un perfil similar? Es muy curioso porque continúo escribiendo y ese personaje no te puedo decir que sea de nadie ni que lo tenga de alguien. Así como lo que estoy haciendo ahora pues tiene más similitud conmigo o era un personaje que salió. Era un personaje que me acuerdo, me levantaba muy temprano para ir a trabajar, para evitar el tráfico en Londres. Temprano te digo, pues a las 4 y algo ya estoy en punta. No sé si madrugo o trasnocho, ¿no? Porque claro, estaba pronto, pero salgo de casa a las 5 y algo. Entonces llego muy pronto a la escuela, ¿no? Porque es mi trabajo, ¿no? Y es ahí donde dedico por lo menos 1 hora a la escritura. Y me acuerdo que Megan estaba muy presente. Y me acuerdo que la evolución de Megan sí que recuerdo como una mujer como que me lo tengo que llevar yo y tengo que saberlo y se creaba esa obsesión. Y salía, yo sé que puede sonar un poco así de locos, pero salía esa voz en la cabeza de lo que ella estaba contando. Entonces no tengo ningún modelo de que me haya inspirado en ella. Y el hecho de que la semana transcurre, ¿no? Un poco tiempo después, en enero del 2006, después de los atentados de julio del 2005 en Londres, ahí hay incluso, creo que en la novela también no hay un personaje que tiene una relación con alguien que fallece, ¿no? En Sí, sí, en sí, esos sí, sí. atentados. Sí, sí, sí. No el nexo, es decir, ¿cómo a ti eso te afecta, ¿no? Y cómo lo sitúas la novela, ¿no? No es el hecho determinante, desde luego, de la misma, pero cómo te influyó también, ¿no? Y lo quisiste también dar entrada en el libro. Sí. Mira, yo reflexionando en la forma, en la escritura, ¿no? Y en los personajes, había algo eh, muy presente en mí cuando escribía Una muerte imperfecta. No sé si ese mensaje ha llegado al lector, pero era esa capacidad que tiene el ser humano de interpretar su pasado de la forma que quiere y muchas veces la misma situación es vista de forma muy diferente por diferentes personas. Y muchas veces había una frase que era to come to terms en inglés, ¿no? Terminar con lo que ha pasado. Y yo creo que todos los personajes de alguna forma tienen ese rasgo común que les cuesta mucho dejar su pasado para realmente vivir el presente, porque piensan que el pasado era mucho mejor. Y yo creo que eso estaba siempre muy liado en mí, en esa forma de escribir los personajes, escribir sobre todo Megan. Bueno, otro aspecto que aparece también en la novela no es la presencia de la tradición irlandesa, ¿no? Y bueno, pues lo que es la sociedad irlandesa con sus tradiciones, con su cultura mixta, ¿no? Sí, Anglosajona, celta. sí. Esto, ¿tienes contacto con Irlanda o esa presencia irlandesa en el libro, ¿a qué se debe? Bueno, pues se debe porque, claro, Paddy es un sacristán católico, entonces los irlandeses son católicos y muy católicos, algunos de ellos, y creo que si tenía que describir la iglesia, por ejemplo, el interior de la iglesia, me era más fácil de dónde venimos, ¿no? Españoles, católicos, que Claro. no sé, describir un templo budista. Por eso vino de ahí. Pero lo que es, por ejemplo, lo que son la ciudad, Findon, Stein, los pequeñitos pueblos que están cerca de Brighton, sí que me fui con el coche y le hice fotografías a todo lo que vi, fotografías de la iglesia católica que está allí, de la calle donde vive Megan, y fue allí donde miraba y me inspiraba y construía la historia.
sí que me documenté. Y también pues vi vídeos, ¿no?, documentales, y me parecía muy curioso porque cuando llegas aquí me acuerdo de un documental que hablaba de los irlandeses que llegaron aquí a Inglaterra en los años 60, creo que eran los años 60, y habían carteles en Londres que decían no irlandeses, no negros, no perros. No querían alquilar a esas tres. Y me parecía tan fuerte venir desde un extranjero, llegar, intentar montar su vida y que tuvieran esa forma de, no sé, me parece interesante. Entonces fui investigando un poco, también vi vídeos sobre los atentados de Londres, cómo lo iban superando o cómo tenían ese proceso, ¿no?, de duelo. Y fui un poco bebiendo de toda esta influencia cuando yo escribía Megan. La menopausia, obviamente por mi condición pues no hay una premenopausia, y sí que me informé mucho porque quería darle mayor realismo y tratarlo con el mayor respeto posible a los personajes y a sus circunstancias y a lo que les pasa. Muy bien. En la tradición, volviendo un poco al inicio del diálogo que tenemos en torno al libro, si se puede hablar de tradición, ¿no?, porque estamos hablando de 3 lustros, quizá, de lo que es la novela negra escandinava. Uno de los rasgos que la definen también, y no sé, tú nos puedes explicar si también en tu novela hay aspectos del hecho de traer a un personaje, a un protagonista, a una persona corriente, con sus problemas, con sus traumas o con sus dificultades, también tiene en muchos casos un trasfondo de crítica a la sociedad o al entorno que lleva a que las personas tengan ese malestar, ¿no? Sí. ¿Hay algo de eso también en Una muerte imperfecta? Cuando tú lees Una muerte imperfecta, yo creo que lo puedes leer, la intención era que se leyese a 2 niveles. Es decir, hay un nivel donde el lector pues va a pasar un rato, o intento que pase un rato entretenido, desde la escena 1 o desde el capítulo 1 hasta el último, y que le enganche y que lo pase bien, que esas horas pues las disfrute leyendo la historia de Megan. Pero también tiene un nivel más, no lo voy a decir como denuncia social, pero sí una exposición a ciertos problemas que quizás no se hablaban tan abiertamente hace 30 años, por ejemplo. Y me parecía interesante narrarlos, pero desde una perspectiva con mucho respeto y no caer en la parte gráfica. Tú puedes haber leído Una muerte imperfecta y he tratado cada escena, cada personaje, cada situación con el mayor respeto y sin que hubiera caer en este morbo o grafismo para nada. Que fuera el lector quien lo imaginase, no yo Que que cada sea. lector, digamos, construya, ¿no?, con los Sí, indicios sí, 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 de sí, la sí. obra, digamos, como él lo cree. Bueno, aparte de la escritura, también te has embarcado, ¿no?, en el trabajo de edición del libro, que, bueno, es algo que es bastante actual hoy en día, ¿no?, pero no deja de tener su complejidad. Bueno, pues para los escritores que tengan intención o que tengan en mente publicar alguna de sus obras con autoedición, ¿nos puedes explicar cómo ha sido y si puedes dar algún consejo, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando terminé La muerte imperfecta, pues primero era un secreto en la familia, en los amigos, que yo había escrito un libro. Había como un pudor y era como guardado para mí. Entonces, cuando terminé Una muerte imperfecta, pues incluso tener la decisión de decir, bueno, que lo lea alguien, yo, porque vivo en Inglaterra, pues los amigos hablan inglés. No tengo a nadie que hable español. Y si pues dijera, pues mira, te mando una copia a mi hermana, pues ¿qué te va a decir una hermana o un hermano o un amigo de toda la vida? Pues que es fantástico. Entonces, ¿quieres que te cuente? Pues tuve la visita de unos amigos de España y mi amigo de toda la vida pues se quedó echando la siesta, pues estaba muy cansado del vuelo, y hablé con su mujer y le dije, bueno, mira, he escrito un libro, claro, es que suena un poco raro, ¿no? He escrito un libro. Digo, ¿quieres echar un vistazo? Y fue la primera persona que ni siquiera estaba corregido, ni siquiera estaba terminado, y vi que, bueno,
me fui a mi habitación, la chica se quedó aquí leyendo los primeros capítulos y de repente siguió con otro y con otro y con otro. Yo volvía, digo, a lo mejor está metida en internet o no, seguía con el libro y creo que llegaría pues mejor al capítulo 20, ¿no? Y le dije, bueno, chica, pero ¿te gusta? Oh, sí, sí, me encanta, está muy bien, está muy interesante. Y fue allí cuando tuve este ego de escritor, decir, oye, pues a lo mejor está bien que lo publique. Entonces, para responder a tu pregunta, es muy caro autopublicarse. Si lo quieres hacer bien, tienes que gastarte un dinero. Entonces, antes de tomar esta decisión, yo primero invertí en un informe literario. Se lo mandé a un autor muy conocido en España, previo pago, ¿no? Un informe para que me dijera un poco pues, qué opinaba, ¿no? Un informe literario siempre salen muchas cosas muy negativas, pero también salen cosas positivas. Entonces me dijo que estaba bien escrito, me dijo que estaba bien, que estaba interesante, pero claro, thrillers se han escrito muchos. Entonces, romper en el mercado y que te quieran leer tu libro va a ser difícil. Esta persona pues me dijo, bueno, hay como mitad y mitad, alguna editorial puede estar interesada, pero bueno, te digo cómo es la realidad en el mercado en este momento. Entonces pensé, si una editorial toma Una muerte imperfecta y lo publica, desde que yo lo mando hasta que la editorial pueda estar interesada, puede pasar perfectamente un año. Entonces tenemos Amazon, la magia de Amazon es lo publicas y yo lo que yo buscaba eran lectores que leyesen mi libro. Entonces eso es lo que hice. Cuando tienes que publicar un libro en Amazon, tienes que pasar por una corrección ortotipográfica de estilo, tienes que buscar una portada adecuada para el mercado de Amazon, tienes que saber o tienes que buscar el título adecuado, la sinopsis adecuada, el contenido del libro. Hay muchos factores. Entonces, esto es como, no sé, pues mira, imagínate una orquesta, van a tocar una sinfonía. Tienes violines, tienes violonchelos, tienes tubas, tienes todos los instrumentos. Si uno de ellos te falla, toda la sinfonía te va a fallar. Tienes que intentar que todo esté en su sitio. Tiene que encajar, ¿no? Sí. Tú puedes, mira, para hacerlo muy corto, tú puedes ir a Amazon, vas a ver un libro y la tapa, la portada del libro no es buena, pero el libro puede ser fantástico. No se van a acercar a tu libro, tiene que tenerlo todos los ingredientes y eso pues es una inversión. Eso claro que tiene su complejidad. Bueno, entonces ahora para terminar quería ver si nos puedes hablar de en qué proyectos estás. Pues estoy en un proyecto ¿Qué más... sinfonía estás creando ahora o qué? Tengo la necesidad de volver a mis raíces, de volver a Valencia, de volver a Copenhague, donde viví muchos años, y de también retomar un poco la vida en Londres. Estoy trabajando con una serie que tiene varias partes, la serie, y es un trabajo mucho más ambicioso, son personajes españoles, muchos de ellos, y más cercano a mí, si podemos decir. Entonces, en este momento estoy trabajando con esa serie, ya veremos cuando la termine, yo tengo pronto, en los próximos meses, por lo menos publicar el primer libro y ver qué aceptación tiene. Muchísimas gracias. Bueno, pues auguramos mucho éxito a tu próximo libro. Espero que sí, que sea que sea un éxito como Una muerte imperfecta. Muchísimas gracias por tu compañía y por la tertulia tan interesante el rato que nos has hecho pasar. Y bueno, solamente animar a todas las personas que nos escuchen a que lean Una muerte imperfecta y también a nuestros estudiantes y a las personas que nos visitan en el Instituto Cervantes de Manchester, bueno, pues informarles que el libro también está disponible en nuestra biblioteca. Muchísimas gracias, José. Y gracias a vosotros por esta oportunidad y por invitarme aquí a esta charla. Muchísimas gracias. Mucho gusto y hasta pronto. Buenas noches. Buenas noches.